Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen mil lágrimas al mar. Mil lágrimas han tenido que derramar, seguro, la familia de Teresa Navarro. Hoy he querido recordarla porque era una mujer, una activista en defensa de las personas con discapacidad y tristemente pues ha fallecido en el pasado diciembre. Hoy queremos hablar con Tomás Coronado, es su viudo, que mantiene viva su historia, evocando su trayectoria en pro de este colectivo tan vulnerable que es la discapacidad. Hola, Tomás. Hola, Paula, buenos días. Bueno, tantas veces que tuve a Teresa con nosotros en este programa, hablándonos de lo que hacía, de cómo trabajaba, de hasta dónde llegó, hasta dónde consiguió llegar, que hay que recordar que ella también tenía, después de un accidente, tenía una discapacidad física. Y fíjate, ahora eres tú, su marido, el que se asoma a estos micrófonos para hablar de ella. Cuéntanos, Pues sí, cuéntanos. ¿Quién me decía a mí que iba a entrar en tu programa? Oyendo tantas veces a ella que entraba y hablaba contigo. Pues sí. Y emitía su testimonio, sus vivencias, que eran tantas y tan intensas, porque la verdad es que desde que tuvo el fatídico accidente en el 2003, ha sido luchar por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Sí. En distintas asociaciones, en distintas federaciones, y ya lo último fue como defensora de las personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia. La única mujer en toda España y la primera también. Pues sí, la verdad que tiene un gran mérito. Fue eso, excepcional. Pocas personas después de tener pues el accidente, yo creo que cuando sufrimos la discapacidad de forma cercana, en este caso en su propia persona, evidentemente, yo no sé si nos cambia la idea de lo que es la discapacidad o se nos abre no sé, ese grado de empatía se aumenta, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, ya tiene que existir algo ahí en la capacidad de la persona para luego cambiar también, porque es verdad que se cambia. Es cierto que también teníamos un hijo con discapacidad, una enfermedad rara que se llama síndrome X frágil. Sí. Y ya esto pues ya te hace camino a entender la discapacidad, a ayudar y a ser empático. Pero además, ya lo que decía muy bien, mi discapacidad me ha ayudado a entender la discapacidad de mi hijo. Claro. Como te ha dicho muy bien, ella tenía una lesión medular y tenía un 85% de discapacidad y iba en silla de ruedas. Y nuestro hijo tiene un 80% de discapacidad intelectual. Imagínate el tándem y el dúo de que decía ella muy bien. Yo entiendo las dos discapacidades, Sí. la física y la psíquica. Afortunadamente, claro, por eso ayudaba a mucha gente y le entendía a mucha gente cuando llegaba a su despacho. Claro, sí, porque muchas veces se habla muy alegremente de las cosas, pero cuando tú las tienes en casa, es otra forma de verlo, está clarísimo. Yo no sé si es una imprudencia lo que voy a hacer, pero Tomás, ¿cómo estás viviendo ahora tú con tu chico, por ejemplo? Porque ahora antes era ella quien compartía contigo, pero yo no sé ahora cómo lo estás haciendo. Pues, hombre, mira, gracias a que ella era como era, activa, inteligente, trabajadora, y luego iba siempre un paso por delante de los demás, por lo menos delante de mí. Sí. Y tenemos una persona contratada que cuidaba a mi hijo esas horas que yo no podía, y claro, ella tampoco, porque dedicaba tanto tiempo a la discapacidad que es que descuidó su vida incluso, de cuidarse ella. Ella tenía varios cargos, aparte de ser defensora de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia,
era también vocal de la Asociación Síndrome X Frágil. Era también vocal de la Federación Española de Síndrome X Frágil. Presidenta de Impulsa Igualdad, federación que engloba a 3 asociaciones: Aspaín Comunidad Valenciana, SASA Mujeres con Discapacidad y CADIR Empleo para Personas con Discapacidad. Además, también estaba en la comisión del CERMI de la Comunidad Valenciana y también, además, en la comisión de la ONU como miembro del CERMI de Mujeres con Discapacidad. Madre mía, ¿cómo podía? Claro, no tenía tiempo. ¿Cómo podía abarcar tanto? Era una mujer de gran capacidad intelectual, sin duda. Sí. Ella era licenciada en Geografía e Historia y yo recuerdo cuando nos casamos y terminó la carrera que no quería opositar a oposiciones de enseñanzas medias porque decía, me tengo que marchar y yo quiero estar contigo. Me van a mandar lejos. Pero fíjate lo que es el destino. Estaba parada y su abuelo fue cartero. Y se me ha presentado a posición de cartero, a ver si les apruebo, que es difícil, pero bueno, igual tengo suerte. Efectivamente. Aprueba la posición de cartero y la destinan a Madrid. No quiso irse a enseñanza media por si aprobaba y después se tiene que ir a Madrid 2 años, viviendo en Chiva como vivíamos, en Chiva, Valencia. Sí, que hay una gran distancia. Claro. Sí, además estuvo allí 2 años y venía cuando podía el fin de semana, yo también iba para allá cuando podía, porque yo soy agente medioambiental, tenía jornada partida entonces, iba a turnos, en fin, fui un poco el fin de semana, el verano era muy complicado por el tema de los incendios forestales, y nada, pues eso, estuvo allí pensando que iba a estar menos tiempo, pero al final fueron 2 años, sí. Yo no sé, ha dejado un vacío, está claro. Dicen que nadie es imprescindible, pero yo pienso que no es el trabajo que se hace, sino la forma con la que se trabaja, lo que realmente se aplaude casi siempre. Porque el trabajar, todos sabemos trabajar, pero cuando tú tienes algo especial y lo pones en tu trabajo, es distinto. ¿No lo crees tú así? Sí. Ella ponía todo su interés, además, cuando había una persona con discapacidad que se dedicaba a su ayuda, da igual que fuese en las 12 de la noche, que domingo, que festivo, pero que fuese. Siempre ayudaba, siempre. Y además decía, necesitan mi ayuda, y yo las entiendo, y he pasado por ahí, y tengo que ayudarles. Ahora mismo, lo que tú decías muy bien, creo que ella llevo recogido, mejor dicho, 5 premios. Algunos de ella los pudo recoger en vida, algunos. Posteriormente le han dado más y más reconocimiento. Lo más fuerte, lo más intenso que le dieron fue el reconocimiento de la Ley de Accesibilidad Universal en las Cortes Valencianas, que intentando ponerle su nombre, pero no sé si lo sabes, que las leyes en España no pueden ponerle el nombre de una persona, solamente en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces lo que hicieron fue Ley de Accesibilidad Universal Teresa Navarro, lo aprobó en las Cortes Valencianas. Y además, en otro homenaje que hicieron en el Ayuntamiento de Valencia, que se lo hizo el CERMI, Comunidad Valenciana, la alcaldesa dijo que el día 8 de octubre le va a nombrar, como ella era de Paracuello de la Vega de Cuenca y siempre lo nombraba, le va a nombrar hija adoptiva de Valencia. Pero además le quiere poner también una calle en su nombre. Qué bonito. Eso es en recuerdo de alguien que prácticamente su vida la tenía dedicada a ayudar a las personas con discapacidad. Está claro que si las administraciones fueran las que se ocuparan de todo esto, no habría que dedicarle tanto tiempo. Gente extraña no me refiero a gente que no está metida en política. Yo no sé, tú me comentabas que le van a hacer un homenaje, o sea, lo van a hacer en donde ella ella nació, en Paracuello, me decía. La Asociación Síndrome X Frágil, de la cual yo soy presidente y era vocal, en su pueblo natal le vamos a hacer una exposición de su vida, porque se da la paradoja de que, claro, su vida en el pueblo la conocen los de su pueblo. Claro. Y su vida de la discapacidad la conocen las personas que viven en Valencia y en el tema y el tejido asociativo. Y vamos a unir a las dos. Su vida personal y su vida de infancia, juventud, y la vida de discapacidad y tejido asociativo. Así que ahí van a ver los de su pueblo, los premios que tiene y su vida cómo ha sido, y también los que quieren acercarse de la vida con discapacidad y las asociaciones al pueblo, verán su vida de juventud y su vida profesional,
porque muy poquitos saben que estuvo trabajando en una emisora de radio de helicóptero de extinción de incendios. Muy pocos lo saben. Fíjate, también, sí. Sí, No, sí, era sí. una mujer con muchas ganas de trabajar, está claro, con muchas alternativas y que últimamente se centró en el tema que más le dolía, que era la discapacidad. Yo no sé si le vino por el niño que tenéis con esa enfermedad rara, que a mí nunca me gusta llamarles rara, sino poco frecuente, porque no se dan muchos. Es que es el caso de tu hijo. Dinos un momento así por encima, el síndrome de X frágil, ¿de qué forma afecta a los niños? Él produce una discapacidad intelectual Uh-huh. que es un retraso general del desarrollo. El problema de esta enfermedad es que es hereditaria. Aparece en una familia, entonces automáticamente, en el caso de que aparezca, hay que hacerse un consejo genético de toda la familia para, si es posible, no tener más descendientes con dicha enfermedad. Uh-huh. A pesar de ser la primera causa hereditaria con discapacidad intelectual, está muy poco reconocida y muy poco estudiada. Fíjate, que luego te digo, aparece un caso en una familia, automáticamente todos los miembros han de hacerse un consejo genético Claro. con el fin de no tener más descendientes. En nuestro caso apareció en mi hijo, por suerte no ha habido más casos. Mis cuñadas, que Teresa tenía 2 hermanas más, son portadoras, pero sus hijos no han tenido ningún problema. Ajá. Es posible que sean portadores y puedan luego tener descendientes portadores o afectados o no se sabe. Que vamos, con un estudio genético se sabe y ya, pues, Se sabe, exacto. Sí, de señor, alguna manera. Pero, ¿sabes si hay algún estudio donde se pueda genéticamente transformar para poder tener hijos sin que realmente Sí. lo hay, Sí. ¿verdad? Sí. Ahora hay un sistema que es una forma de hacerlo que... La modificación de algún gen, ¿no? Supongo. Sí, no. Es fecundando óvulos sanos, Uh-huh. se puede hacer. Seleccionan los óvulos sanos, los fecundan, vuelven a ponerlos en la mamá que se puede quedar embarazada y no hay Ajá. ningún problema. O sea, Sí. por una fecundación in vitro. Correcto. Uh-huh. Nosotros Perfecto, tenemos ya mira. un caso de, claro, que a veces nos consultan las mamás que han tenido algún niño, alguna niña que es afectada y nos lo dicen. Claro. Oye, ¿qué puedo hacer? Claro, tienes el 50% de posibilidades de que sea hijo sano o hijo enfermo. Claro, Entonces claro, es una claro. libre elección de la familia de poder elegir. La suerte es que ahora se puede elegir, antiguamente no se podía. No se podría. ¿No? Uh-huh. Nosotros cuando tuvimos a Rafael, casualmente, después que era Teresa embarazada, Uh-huh. y el ginecólogo y el biólogo que había en el IBI aquí en Valencia se fue a estudiar a Holanda para hacerlo, para que no tuviésemos Para poder... niños o niñas, claro, Uh-huh. afectados. Lo que pasa es que justamente cuando estaba en tratamiento ocurrió el accidente Vaya. y se suspendió todo. Uh-huh. La verdad es que se merece ese homenaje que se le va a hacer. Ojalá siempre esté presente de todas las personas que tienen, pues eso, algún problema de discapacidad. Y bueno, yo me imagino que tú, siendo el presidente de la asociación, pues tendrás también mucho contacto con personas que o sea, que no se va a perder, me refiero. No se va de hecho a perder. ahora, no sé si te lo comenté, que vamos a hacer una fundación Teresa Navarro. Ajá. Estamos ya en ello, ya tenemos bastantes cosas avanzadas, y la Fundación Teresa Navarro a Teresa va a hacer un homenaje en Valencia el día 7 de noviembre, que fue el día que nació ella. Ajá. Tomás, gracias por darnos voz aquí o sea, por darle voz a la que ya no lo tiene, que es Teresa, y seguiremos en contacto, puesto que estás de presidente de la asociación. Un abrazo muy fuerte y muchos besitos, Igualmente. muchos besitos para tu niño. Que paséis buen día y nada, cuando queréis contactar conmigo ya lo sabéis. Muchísimas gracias. Adiós y feliz verano. Pues siempre estamos hablando de lo que es el autismo. El autismo es algo, bueno, pues el epicentro casi de nuestro programa.
aunque se habla mucho de discapacidad, pero estamos muy centrados en él. ¿Cuántas veces me han escuchado hablar de lo que es el autismo en adultos? La diferencia que hay entre tener un hijo pequeño con autismo y que ya se convierta pues en un hombre, una mujer. Es tan complicado. Y hoy vamos a hablar con Esperanza Puerta. Ella es madre de un chico ya adulto. No sé exactamente qué edad tiene, pero... Hola, Esperanza. Hola, buenos días, Paula. ¿Qué edad tiene tu chico, Esperanza? 21. O sea que ya la escolarización ya la terminó. Efectivamente, la acaba de terminar porque le han permitido repetir el último curso. Uh-huh. Y porque también es de enero y entonces, si no, tendría 20. Claro. O sea que ya se acabó su escolarización. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer tu niño? Bueno, tu chico, a partir de ahora. ¿Le prolongan? Yo tengo que dar muchas gracias a la asociación APTACAM de Cantabria. Uh-huh. El CAN es de Cantabria. Sí. Que ha buscado un taller ocupacional y después de buscar una residencia durante bastante tiempo, pues también ha habido una ocasión, hay alguien que ha donado una casona como de indianos, llamamos aquí, de pueblo, uh-huh. Y la ha donado para residencia de los chicos de Aptacam. ¡Qué buena noticia! Muy buena. Qué buena noticia, porque claro, el futuro es lo de siempre. A ver, que es muy jovencito, tiene 20 años, 21 años, pero es que el tiempo vuela y cuando menos te lo esperas, no solamente cumple él, que cumples tú, que ese es el problema no es que cumplan ellos, que cumplimos nosotras. A mí me da muchísima tristeza que mi hijo se vaya de casa porque les quieres muchísimo, porque claro, como has hecho tanto por ellos y has sufrido tanto, les quieres muchísimo, y ahora que digamos que se vive bien con el hijo, después de tanta carrera detrás del hijo para que no se mate por tirándose a la carretera o cayendo por todas las cosas el balcón o bebiéndose, yo qué sé, acetona, después de tanto, ahora que se vive bien, pues toca aprovechar esta oportunidad única, porque es una residencia específica para la asociación de Aptacam. Que solamente tiene personas con autismo. Exacto. Claro. El personal que esté en esta residencia es especialista en tratar el autismo, uh-huh. Y va a estar con sus compañeros de toda la vida. Es una residencia nueva y entran todos nuevos. ¿Y qué pasa? Pues que todos son jóvenes. Claro. Si yo no aprovecho esta oportunidad, no habrá otra oportunidad en 20 o en 30 años. Claro, porque las plazas, para que luego haya una plaza libre, tiene que ser por defunción, porque nadie lo saca. Efectivamente. Claro, ese es el problema. Quisiera que ninguno de estos chavales que yo he conocido desde pequeñitos, que son compañeros de mi hijo inclusive, ¿no? Ojalá no tengan ninguna defunción en tantísimos años. Normalmente tienen larga vida. Son niños que están bien cuidados y están bien y tienen el derecho a vivir todo lo que puedan. Está claro. Efectivamente. Pero los padres no podemos pensar en lo mismo. Es que dentro de 20 años tendré 80 y dentro de 30 tendré 90 y me puedo morir ya. O sea, puedo morir. No, nadie tiene garantizada la vida, claro, pero por ley de vida él sí me sobreviva y tiene que encontrar un sitio en que le cuiden. Porque mi hijo tiene, aparte de autismo, tiene discapacidad, una serie de discapacidad cognitiva. Y mi hijo, como decía otro papá, yo quiero que le traten como a un rey. Uh-huh. Quiero que le traten muy bien. Sí. Mejor que una madre no va a haber, ya lo sabemos, pero... Sí, pero si está en un centro especializado donde entienden el autismo, no habrá problema.
Porque el mayor de los problemas que sufren, o sea, que tienen las personas con autismo es que quienes los ven no saben cómo tratarlo. Exacto. Esas, por ejemplo, autolesiones que tienen, que no es que sean agresivos, es que en ese momento están nerviosos y es la única forma, la única vía que tienen de exteriorizarlo es esa. El aleteo, todas esas estereotipias que suelen tener, incluso es para de alguna manera sentirse bien luego. O sea, controlar sus emociones. Y cuando yo lo comento, de qué forma tan rara, digo, no, es que todos no somos iguales. Es una manera de liberar adrenalina, el cortisol que les llega pues hasta las cejas, y paradójicamente tienen un chute de dopamina con estas agresiones y les produce hasta placer. A veces les produce placer, no a todos, pero sí. No a todos, es cierto, mi hijo sí. creo que es simplemente porque no puede más con los nervios, Uh-huh. pero medicado lo justo, sin tener que estar... Bueno, afortunadamente a mi hijo le funciona la medicación, que hay otros chavales que no les funciona Sí, nada. es cierto, es cierto. Y con un poquito de medicación, lo justo, él vive bien, vive feliz, está despierto, está activo, está en el mundo, como suelen decir, y no tiene estas subidas tensionales que no sabemos, y los médicos no nos saben explicar tampoco qué es, y está tranquilo, porque el primero que sufre cuando tiene una crisis de agresividad es el chaval. Bueno, es verdad que los demás también sufrimos, no es un sufrimiento despreciable, pero el que más sufre es él. Sí, y entonces, bueno, pues vive feliz y espero que salga bien. A ver, la residencia todavía está pendiente de que los servicios sociales de Cantabria le den el visto bueno como residencia. O sea, es una cuestión de burocracia, de ver que se cumplan todos los requisitos, que tenga el personal adecuado y bueno, sí, y las instalaciones, supongo, ¿no? También tendrán que adecuar las instalaciones. Las instalaciones se adecuaron por este señor, que de una forma muy altruista contrató gente que estaba en el paro, gente que tenía problemas de algún tipo y renovaron toda la casa de arriba abajo. ¡Qué bien! Sí, es una casa como muy bonita, la verdad, una casona como un sabor antigua, de piedra, pero todo está nuevo y renovado. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte habéis tenido! Sí, yo tengo que agradecer a la Sociedad Aztacan que se ha ocupado de ello, y el trabajador social, Alberto, que está negociando con los servicios sociales todas estas cosas. Para la puesta en marcha, claro. ¿Y está cerca de vuestro domicilio o está muy...? No, pero yo soy capaz de trasladarme. Ah, vale. Yo contarle que mi hijo no está... A ver, cantar... está un poco a desmano. Tengo que coger 2 trenes y puedo tardar, depende del transbordo, de 1 a 2 horas en el viaje. Bueno. Pero tú eres capaz de buscar alojamiento cerca. Para irle a ver, porque también me han prometido mucha flexibilidad, siempre y cuando avise, para no estropear los planes que tengan de ocio. Y puedo ir a verle por las tardes, puedo traérmele los fines de semana. ¡Qué bien! Vacaciones, o sea, yo creo que todos los padres están muy contentos con... Imagino que sí. ¿Qué número de usuarios va a tener? ¿Cuántos son los chicos que van a entrar?
Pues no lo sé muy bien, pero creo que son como 15. Hay una zona ideal. Sí, hay una zona para chavales como el mío que son muy dependientes, que no se saben atar los cordones de los zapatos, por ejemplo. Ujú. Otra zona para chicos que son muy funcionales y simplemente funcionaría como un piso supervisado. Ujú. Y luego yo no sé si habrá otros 5 para una cosa intermedia. Yo no sé si hay 10 o 15 plazas por ahora. Y sí, la verdad es que mejor, porque si son a nuestros chavales de verdad mejor un ambiente controlado, recogido y casi familiar, porque piensa, casi es familiar. una pequeña, es un hogar convivencial pequeño. Sí, Eso es lo ideal. de hecho el administrador de, digamos, el edificio, la casa, me ha dicho que se va a hacer todo lo posible para que ellos se sientan en su hogar, que pueden llevar sus cosas, lo que sé, los cuadros que estén en su habitación, por decirte un detalle, Sí, sí. para que lo vean todo como su propio hogar. Y también es verdad que nuestros hijos, aunque tengan mucha discapacidad, llega una edad biológica en que se tienen que independizar, Sin duda. que se lo pide su edad biológica, repito. Ujú. Pues sabes que me alegro montones, de verdad, Esperanza. Pues Cuántas veces si hablamos aquí de la falta de recursos, de que cómo es posible que se hagan mayores los padres y no tengan dónde dejar luego a estos chicos que son grandes dependientes. Y fíjate sí, por dónde, has tenido esta suerte. Tuviste una gran lucha, recuerdo yo, porque no es la primera vez que hablamos, cuando estaba en los comienzos de la adolescencia, tu chico, tu niño, ajá. que había muchos altibajos. Y fíjate qué suerte que ahora está, bueno, qué suerte no, qué lucha la tuya para lograr Pues donde has sí. llegado. Yo lo que he tenido no he tenido mucha lucha, lo que he hecho es aguantar mucho. Eh, Bueno, pues, creo que yo que es eso. Vamos a ver, de mi testimonio, yo tenía mucha prevención con la medicación del antipsicótico, que concretamente risperidona, y busqué otro modo. Pero también es verdad que no hubo buen entendimiento con la zona de psiquiatría y al final me fui a lo que funcionaba, que era la risperidona. Y sí, tiene efectos secundarios. De hecho, ahora mi hijo tiene un síndrome metabólico que hay que cuidar muy estrechamente y que eso casi que se lo cargan a los padres, porque hay pocas revisiones, pocos protocolos para niños con autismo que no se ujú, dejan pinchar. sí. Y también, esto lo tengo que agradecer al Colegio El Molino, que es privado, concertado, de Aptacán, Ujú. y que las profesoras, y especialmente el director, Santi, empezó un programa de sensibilización a los médicos. Y mi hijo está yendo desde muy pequeñito a los hospitales, bueno, al centro médico, con sus compañeros, a esperar su turno. También juegan en el propio colegio a tumbarse en una camilla, a hacer mirados la boca. Aprender a convivir con los hospitales. Sí, y con unas jeringuillas que tienen como, en lugar de una aguja, tienen un plastiquito Ujú. y hacen que les pinchan. Y sienten como un pinchazo, sin penetración, claro, pero ellos ya cuando van por lo menos con mi hijo ha sido fantástico, llevarle tanto al dentista como hacerse análisis. Estaba muy tranquilo, sabía lo que era. Y a pesar de ser pinchado y distraído, él, claro, el dolor no es tanto,
pero el miedo... El miedo, claro, a lo El desconocido, miedo exacto, ¿verdad? y el miedo se lo han quitado porque se ha habituado. Esto yo lo recomiendo a todos los colegios que tengan niños con discapacidad, especialmente con autismo, que implementen un protocolo, que yo que será los miércoles hacemos como que vamos al médico. Otro día pedían colaboración al centro de salud más cercano y también iban y menos mal, porque a mi hijo no le gusta nada los hospitales ni los médicos. Pero ha servido de mucho. Abogo también por otras provincias que lo hagan, porque yo ayer le dije a mis amigas, oye, voy a salir en la radio. Y me decía una, ay, pues qué bien que tú puedas tener esta residencia, porque es que en mi provincia no hay nada. Y yo creo que mi hijo es un suertudo. Pues sí, la verdad que sí. La frase está muy bien, lo de suertudo. Pero sí, tienes razón, tienes razón. Yo lo siento muchísimo por todas mis amigas que en otros sitios de España no tienen nada, con hijos mayores, que tienen muchos problemas de conducta, sin llegar a ser agresivos. Pero es que a lo mejor se quitan los zapatos y los tiran a la carretera, no se puede andar con ellos, se ponen súper nerviosos, gritan en la calle, se escapan, no les puedes sujetar y no hay nada para ellos, ni siquiera. Mi amiga, por ejemplo, no tiene, ni en su provincia no tiene plena inclusión, ni siquiera un terapeuta que vaya a casa un par de horas a la semana y le dé un descanso a mi amiga. Entonces, yo la verdad no me puedo quejar y lo único que puedo dar es testimonio de la suerte que es esto, que debía ser un derecho para todos los niños con autismo. Pues sin lugar a dudas. Esto es algo que por ley debería estar obligado, que todos los chicos cuando llegan a determinada edad tengan, pues eso, una vez que termina la escolarización, tengan donde poder acudir para no estar encerrados en casa y para poder tener una vida digna y que las familias también la tengan, porque siempre hablamos de ellos, pero cuando llegamos a determinada edad, los padres necesitamos un descanso, un respiro. Necesitamos una vida distinta a la que hemos llevado durante tantísimo tiempo. Sí, porque ya no podemos. Y porque también, pues oye, que yo me puede dar un arrechucho y ¿qué hago? ¿Qué hace mi hijo solo? Efectivamente, ¿qué hace solo? Ahí estamos más tranquilos, estará bien cuidado. Y insto a todas las administraciones a que promuevan esto. Por favor, unas residencias para los chicos con autismo más especializadas. A lo mejor pueden convivir con otros muchachos con otras discapacidades intelectuales. Sí. Pero quien sepa tener una terapia conductual con chavales con autismo sabe atender a los demás. Efectivamente, sabe cómo tratarle. Pero al revés puede que no. Uh-huh. Una persona que... Sí, Esperanza. No. Que me alegro muchísimo, te mando un abrazo y bueno, y sobre todo, pues mira, te animo a eso, a que en cuanto tu chico esté en el lugar donde va a entrar interno, tú te hagas el traslado. Vete buscando. Mira, ya te digo, es una residencia en un barrio que se llama Villa Presente, en el pueblo de Quijas, Ayuntamiento de Reocín. Que es que además es muy gracioso porque mi abuelo era de Reocín y parece como que se cierra el círculo. Pues sí. Un abrazo fuerte, muy grande, Esperanza. Hasta luego. Bueno, pues qué suerte, qué esperanza esta madre con este chico con autismo que ya ha terminado la escolarización y que el problema que se plantea siempre. Pues de autismo vamos a ir a hablar también a Andalucía porque
Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos de Lemus. No es la primera vez que hablamos con él. Yo lo voy a tener ya de colaborador. Es un profesional de la enseñanza especializado en enseñanza especial, valga la redundancia, pero además a su vez es padre de una jovencita preciosa con autismo. Hola, Carlos. Buenas tardes, Paula. Bueno, ante todo, felicitarte porque sé que ya has terminado tu encierro después de ese accidente que tuviste. Sí. Y ya estás bien, me decías, ¿no? Estoy casi recuperado por completo. Todavía tengo que hacer una serie de ejercicios para poder estirar completamente la pierna derecha, aparte de potenciar el cuádriceps. Ya veremos en agosto si es necesaria la intervención o no. Pero vamos, todo parece indicar que lo mismo no es necesario. Qué bien. De todas formas, yo pensando, ahora has sufrido directamente lo que es una discapacidad, aunque haya sido momentánea, ¿verdad? Sí. El tener la dificultad de poder trasladarse de un lado para otro, porque tenías una fractura no sé si era fractura o una rotura de ligamento. Exactamente, ¿qué era lo que te impedía caminar bien? Ha sido concretamente la rotura del cuerno posterior del menisco interno, rotura radial del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior. Ha sido todo. La rodilla destrozada. Sí, hecha polvo. Madre mía. Y entonces, ¿tú crees que te vas a librar de la operación si todo... Yo he tenido, por suerte, por suerte para mí, ¿Sí? Yo he sido corredor hace ya muchos años. También me gusta mucho andar en bicicleta y eso pues me ha beneficiado a la hora tanto de la recuperación como de la fisioterapia. Hay varias cosas ahí imbricadas, también hay un edema y afortunadamente pues lo que es la funcionalidad la estoy recuperando nuevamente, la funcionalidad y el vigor. Claro. Y dentro de lo que cabe pues mira, volver a hacer lo que son actividades igual que las hacía antes, sé perfectamente que no las podré volver a hacer al 100%, pero si podemos dejarla en un 90 o un 95%, pues claro que sí. Yo peso al día, la persona que me diagnostique que eso pueda hacerlo nuevamente. Pues sí, de todas formas, el haber sido tú deportista te da que tengas unos músculos fuertes que hayan protegido al hueso más, porque a veces no pensamos en eso, que cuando tenemos los músculos fuertes, me hablabas de los abductores, la cantidad de ejercicio que hay que hacer para que los abductores estén fuertes y protejan a las rodillas. Correcto. O sea que, bueno, vamos a dejar a un lado la medicina. Mejor. Pero estamos preocupados. Yo creo que estamos todos preocupados por por las pérdidas que hemos tenido en temas de servicios sociales. Andalucía está, yo no diría que en cabeza, pero se nota muchísimo qué es lo que está pasando, porque se están recortando en servicios sociales, sobre todo que afectan a los más vulnerables, que es la discapacidad. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues para mí, desgraciadamente, es volver a reencontrarse con una vieja circunstancia. Yo lo viví como padre. Nosotros echamos lo que era la solicitud para nuestra hija mayor aproximadamente a los 2 años, y la resolución que acreditaba la dependencia vino antes la discapacidad, la recibimos aproximadamente a los 3 años. Ahora mismo la lista de espera al respecto, según pude constatar en algún diario, un diario de aquí de Sevilla, es de 574 días. Madre mía. Y estamos hablando de menores. Luego tenemos el caso de personas mayores que acumulen pues lo que serían revisiones o simplemente que las valoren. Muchas de ellas, desgraciadamente, se quedan en el camino. Claro. Así luego les bajan las listas. Porque claro, como fallecen, ya no están en esa lista de espera para hacer las valoraciones. Esto también ha pasado aquí en Canarias, o está pasando. La verdad es que yo no sé de qué forma, qué se podría articular para que obligadamente las comunidades autónomas cumplieran con esa ley de la dependencia. Por lo que he tenido ocasión de poder sondear en torno a este tema, el problema es que
la lista de espera se debe a que hay más solicitudes y a la vez menos recursos para poder tramitar las mismas, empezando por la más, el protocolo es más bien farragoso, pero a la vez también hay un déficit en cuanto a evaluadores. O sea, no hay personal, no hay personal. Al haber un déficit en cuanto a evaluadores, nadie se plantea el hecho de que necesita un plan de choque para poder incorporar profesionales de la valoración. Vamos a llamarle psicólogos, vamos a llamarle trabajadores sociales, y que, aparte del plan de choque, que se arbitren unas medidas de productividad. Es decir, tenemos que incrementar el número de recursos para valorar, porque estamos hablando de personas que tienen una trayectoria vital en la que la vulnerabilidad y la conclusión por hecho biológico de lo que es su trayectoria, pues están ahí. Y en mi caso concreto fue porque mi hija era pequeña, pero estamos hablando de personas que ya han pasado el umbral de los 65 años y que la espera no puede ser demorada más tiempo. Claro. Estamos hablando de personas que también pueden vivir en contextos como puedan ser zonas rurales, hábitats dispersos, y claro, las medidas no solamente de sondeo, sino de llegar con el recurso a donde está la persona, tienen que ser arbitrarias. Es decir, se necesita mucha más inversión en personas que valoren y a la vez en personas que transmiten esa documentación de manera que la prestación llegue cuanto antes, si no, será demasiado tarde. Claro. Y a veces nos encontramos con, dependiendo de dónde vivas, una discriminación, porque hay comunidades que sí, hay comunidades autónomas que, que más o menos van hacia adelante, pero hay otras que no solamente no van hacia adelante, sino que van en retroceso, no se paran, van en retroceso. Siempre que se hagan recortes en temas sociales, pues al final terminaremos así, con lo que está pasando ahora mismo en Andalucía. Tú hablabas de personal, claro. Es que además incluso eso que daría empleo a profesionales que han terminado la carrera, por ejemplo, pues se tienen que ir a otras comunidades porque no encuentran empleo. Correcto, y además que, por circunstancias de mi trabajo he conocido personas que trabajaban en el sector de la dependencia y en parte deudora de esa falta de recursos estamos hablando de personas que tienen unos empleos muy precarios. Son entidades privadas que son subcontratadas a su vez, y que, claro, la máxima es ahorrar todos los costes posibles. De hecho, las personas que están trabajando en muchas de esas entidades cobran muy poco, lo compaginan con otros trabajos, y una vez que ya con el tiempo han establecido algún tipo de lazo con la persona dependiente, pues se marchan a poder tener un trabajo con mejores condiciones. Y claro, lo que es ese hilo se pierde. Claro. Vuelve a incorporarse otra persona que tiene las mismas condiciones, ve que ese trabajo no le llena y tampoco satisface lo que son unas mínimas condiciones en cuanto a ganar un salario digno, y cogen y se van. Y lo más sorprendente es que la persona que tenemos ahora mismo como responsable última en la Junta de Andalucía ya tiene experiencia en torno a lo que es la cuestión, y creo que de algún modo sería una de las mejores situadas para poder hacer esas propuestas de mejora que todo el colectivo de la dependencia necesita. Y además todo esto, que no se piensa, va en detrimento de la persona con discapacidad, porque cuando tú tienes personal trabajando con una personita con discapacidad, ya han interactuado, llevan meses trabajando, se conocen, conoce el profesional al niño o a la niña, y a su vez también el niño y la niña han cogido ese vínculo y de pronto desaparece. Eso no es bueno. Claro. Tú como profesor lo sabes. Exactamente. Se crea una impronta, una conexión, una continuidad, una serie de, no digo de reglas, también de conductas y de pautas que incluso con la mirada se pueden seguir de forma natural, que hacen que la persona dependiente y su cuidador, vamos a extrapolarlo en el caso de la escuela, pues trabajen de forma fluida, de forma instantánea, de forma armónica. Uh-huh. Si este tipo de situaciones provocadas por lo que son contratos precarios y bajos salarios, pues hacen que la persona cuidadora
acabe desertando, se incorpore otra y acabe a su vez haciendo lo mismo que la primera, segunda y sucesiva, pues mire, lo que estamos viendo básicamente es un yacimiento de empleo residual para colectivos que pueden tener pues necesidades desesperadas de poder conseguir un ingreso, pero que no están comprometidas o simplemente no tienen formación para poder acometer una labor tan importante y sobre todo tan exigente. Tan exigente, tú lo has dicho. ¿Y la integración cómo se está llevando? Porque claro, también se sabe que han cerrado incluso colegios, o sea, colegios de primaria se han cerrado, públicos. Vamos a ver, la integración, sí, suena ahora mismo como una palabra, pero la integración hay que hacerse no solamente con recursos, que son necesarios igual que en la dependencia, sino que también es necesario voluntad. Es decir, la integración en las escuelas no es solamente cuestión de recursos, que ahora mismo es lo recurrente. Hay un nuevo formato normativo que implica reconfigurar mentes y corazones. Voy a poner ese símil. ¿Qué ocurre? Si hay una llamada en torno a los recursos, pues lo que estamos haciendo de algún modo es una llamada a delegar la tarea en lo que sería una persona o personas especializadas. Si hacemos esa delegación, ¿dónde está la integración? Lo que estamos haciendo es un traslado de tareas a lo que es una persona, pero dentro de un espacio que ocupan varias personas en común. ¿Qué puede ocurrir? Sí, eso lo podemos vender como integración, pero no es tal. Simplemente es trabajo en paralelo con el resto del grupo, claro. Cuando lo que queremos, en virtud del diseño universal de aprendizaje, es que haya una forma de abordar una enseñanza en la que todos puedan participar, cada uno a su ritmo y cada uno según sus posibilidades, pero que a la vez pueda uno considerarse parte del grupo. Y estamos hablando desde infantil hasta secundaria. Es más complicado en secundario, también te digo. Yo no sé si tú recuerdas el joven que se llama Rubén, que fue matriculado, o sea que obligadamente tenían que matricularlo los padres en educación especial, y los padres lucharon, bueno, que ahora hace poco lo han indemnizado con 25.000 euros. El Tribunal Supremo, era un chico con síndrome de Down, vio que habían vulnerado su derecho a la educación inclusiva, como se establece en la ONU. Se dan muchos casos ahí de este tipo, de que obligan a que una persona que realmente ya estaba integrada en el colegio no la dejen pasar al instituto y quieran que vaya a una educación especial. Suele pasar bastante más a medida que se va avanzando en los tramos educativos. ¿Qué quiero decir esto? El componente curricular empieza a imponerse más que el componente social, y digámosle que no todos los profesionales que componemos lo que es el gremio, hablo del mío y hablo también el de los profesores, o no tienen formación o ven que la situación les desborda, y ¿qué es lo más cómodo? Pues derivarlo a lo que son recursos especializados. ¿Qué ocurre? Se basan en la competencia. Claro. Volvemos de nuevo a lo que sería el diseño universal de aprendizaje y la movilización de recursos. Vamos a ver. El diseño universal de aprendizaje procura que todos, a través de una especie como de un menú único, carta única, pues puedan conseguir lo que son unas competencias tipo para todos. Claro, hay competencias que podemos desarrollar más o menos porque la diversidad está ahí de capacidades, pero el caso es que todos puedan, dentro de lo que es un entorno común, desarrollar esas competencias el mayor grado posible. ¿Qué ocurre? Hay profesores que, en virtud de su materia, pues no saben cómo lograrlo, necesitan pedir asistencia. Cuando ven que el esfuerzo es mayor, lo cómodo es intentar cambiar la modalidad de escolarización. Claro. Se tiene que hacer a través de un departamento de orientación y, imagínate, pues si hay varios alumnos, las presiones sobre ese departamento de orientación para que ese alumno sea evaluado pueden ser tremendas. ¿Qué ocurre? Pues que si hay una evaluación que se puede hacer de aquella manera, y no digo por falta de profesionalidad, sino por falta de tiempo y número de sesiones necesarias, pues claro, podemos correr el riesgo de que la decisión que se tome sea precipitada y lesiva, que ha sido el caso de este chaval. Sí, ¿Qué ha pasado? Yo he visto la sentencia de 25.000 euros y digo, bueno, si ahora mismo salió del sistema con 15 o 16 años y ahora tiene 24, ¿qué suponen 25.000 euros de reparación? Nada. Pero bueno, yo creo que sienta un precedente.
Lo único, ya, es lo único. Pero aquí, o sea, aquí, digamos, el pecado está en que no hay personal suficiente. O sea, no es solamente el profesor, que no hay personal, claro. No es una cuestión de recursos, también es una cuestión de mentalidad. También. ¿Qué quiero decir? Con esto no quiero decir que la educación especial no sea necesaria y sea un recurso más en determinadas circunstancias extremas, muy personales, claro. muy límite, claro. Vamos, no sé a qué adjetivo poner. Es decir, todo eso que se está vendiendo de que los centros van a cerrar, vamos a ver, se tienen que transformar en centros de recursos. ¿Qué pasan con los que ya están? Vamos a ver, no les vamos a lesionar un derecho que ya tienen adquirido de muchos años. Tendrán que permanecer con sus modalidades. Y añado una tercera cuestión. Si los padres recibieran toda la información de encima de la mesa a la hora de tomar una decisión, que no se tenga que adoptar conforme a criterio distinto del de los padres, sino consensuado, pero con toda la información. De ahí a la parte que acabo de exponerte, las evaluaciones psicopedagógicas se tienen que hacer con más tiempo, con más calma, claro. con más tramos en los cuales valorar determinadas situaciones, de manera que esas decisiones que se vayan a tomar pues se hayan hecho con las debidas garantías. Sí, sin duda. No, y desde luego a mí lo que me llamó mucho la atención, que me comentaba el padre de este chico, Calleja de apellido, era que casi le quitan la tutela por no querer escolarizarlo en un colegio de enseñanza especial. Y eso es que ellos no se negaban a que entrara en un colegio, pero no querían que fuera uno, porque además estaba muy integrado y el chico tenía una capacidad muy grande. De hecho, ha terminado sus estudios y trabaja. Y claro, era sorprendente porque quizás hubiera sido un retroceso en su aprendizaje el hecho de que entrase en un colegio de educación especial. No sé, ¿cómo lo ves tú? Si alguien que está capacitado para estar integrado le pasan a un colegio donde el nivel es más bajo. La experiencia que tengo, no hablo por lo que es la experiencia que he tenido. Sí. Si el factor conductual no está afectado, es decir, que sea imposible saber hacer, saber ser y saber estar, sí, con un mínimo de conductas normales, sí, no me gusta emplear la palabra, pues claro, siempre hay posibilidades de poder adaptar el currículum, siempre hay posibilidades de plantear nuevas metodologías, nuevos tipos de aprendizaje, pero si el componente conductual es el que está afectado, pues normalmente ya no es una distorsión de tipo académico, es otro tipo de distorsiones. Claro, a partir de ahí, cualquier profesor, especialista o tutor que tenga que convivir con una circunstancia así, pues lo que hace es que, como he dicho antes, pide asesoramiento al departamento de orientación, se valora, y entonces cuando se piensa en el cambio de modalidad, pero estamos hablando de situaciones que paulatinamente tienen que ser las menos, claro. Porque si la conducta no está afectada, todo lo que puedan ponerse para poderle adaptar el currículum, por lo menos, metodológicamente en cuanto a objetivos, pues mire, es una propuesta inclusiva, es una propuesta de normalización. Mandarlo a un centro de educación especial simplemente por el hecho de que ese es su sitio, ni es ético, ni es la política que ahora mismo se está planteando desde la normativa, desde la LOE. Pues sí. Nosotros cuando hablamos de autismo casi siempre pensamos en esa parte del autismo que es la socialización, que es la parte que hay que trabajar mucho para poder para poderlos integrar, ¿no? Aparte de las capacidades que tengan o no. Pero la socialización es fundamental. ¿Cómo se trabaja con el niño esa socialización? Normalmente suele ser a través de agentes de la misma edad, suelen ser pequeños o medianos tutores que le vayan haciendo de cicerones respecto a lo que son las normas del grupo, las conductas, aquellas que no debe desplegar, aquellas que es el momento de desplegar, el planteamiento de alternativas, el hecho de ir sacándolo paulatinamente de esa situación de aislamiento o de encerrarse en un patrón repetitivo. Normalmente suelen ser una gente de la misma edad, esos suelen ser los más eficientes. Evidentemente también necesita el patrón adulto en cuanto a guía. O sea, cuando me hablas del patrón, o sea, es, digamos, el tener un espejo
el niño es como yo, de mi tamaño, y yo copio lo que hace este niño. Exactamente. El caso es que, claro, también hay que modelar a ese tipo de agentes para que comprendan lo que supone una situación de autismo. Vamos a poner el ejemplo de los hermanos. Sí. Podemos encontrarnos familias donde hay una persona con autismo que pueda tener un hermano o un poco más pequeño o un poco mayor. Son los mejores agentes de inserción social. Un modelo a seguir. La cosa es más complicada cuando la persona con autismo no tiene hermanos. Claro. La verdad que es tan interesante conocer todo eso. Carlos, estaría horas hablando contigo, pero el tiempo se nos va. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Paula. Un saludo a todos. Cuídate esa pierna para que puedas tener las mismas actividades de antes. Amigos, que nos vamos ya, que se nos acabó el programa y que volveremos la semana próxima, evidentemente. Capital Radio.